representativo de nacionales que viven fuera del país durante la cuarta conferencia La Nación y la Emigración, un proceso definido ya como invariable e irreversible. Para quienes no apoyan ni han apoyado esta serie de encuentros desde 1994, fueron solo 2 días y una agenda inabarcable. En cambio, para los optimistas, el intercambio comenzó mucho tiempo antes y aún prosigue sin tabúes. Tal y como lo explicó José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, en su artículo Ecos de la Cuarta Conferencia La Nación y la Emigración, publicado en el sitio digital Cuba Debate, es innegable que cientos, miles de cubanos han estado en contacto permanente con su país de origen en los últimos años y así será en el tiempo por transcurrir con o sin eventos de por medio. Para ellos, conectarse con Cuba no es algo excepcional. No, no lo es. Muchos regresan, ya lo hemos dicho, y fíjense si es así, que el segundo lugar de visitantes internacionales a la isla lo ocupa justamente la comunidad cubana en el exterior, con una cifra hasta agosto de 2023 de 241.115 viajeros, superior a 2022, de acuerdo a cifras públicas de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Quienes llegaron presencialmente a la cuarta conferencia La Nación y la Emigración tampoco se fueron del todo, y así lo contaron a nuestras lentes. Yo salí del país, pero nunca me he ido del país. Cuba siempre va conmigo y esto me ha servido siempre de tener la bandera de nuestra cultura, de nuestros principios en alto, en cualquier parte del mundo donde me he encontrado. Yo soy de las que viaja a Cuba cada vez que tengo unas vacaciones, 4 días, o tengo la más mínima de las oportunidades, siempre regreso a mi tierra. ¿Y qué buscamos nosotros? Bueno, que se sigan haciendo estas reuniones para que podamos juntos colaborar con el gobierno, que tiene mucho interés en que se puedan resolver las situaciones que tenemos en el país ahorita. Y nosotros, en este caso México, la dirección regional en Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, traemos un mandato, queremos una emigración ordenada. Veracruz es un corredor donde van cientos y cientos de cubanos por el famoso sueño americano y ha costado más de 300 vidas. Y lo más importante para mí es ver cómo cordial, respetuosa y profesionalmente nosotros los cubanos residentes en el extranjero hemos podido exponer nuestras inquietudes. Porque no hay duda de que mucha de la gente que se fue, que emigró, algunos estaban resentidos, estaban dolidos, estaban frustrados, pero yo creo que con el tiempo se han venido sanando esas heridas y hay mucha gente con mucha capacidad, mucho talento humano, y ese talento humano puede contribuir al desarrollo del país. Ya sea económica como de ideas, ¿no? Parece que ya las puertas se están abriendo. Ahora lo que tenemos que es comprobarlo, o sea, tenemos que empezar a impulsar desde afuera los que hemos propuesto ciertas ideas para que entonces se empiece a evolucionar el cambio desde adentro. Yo creo que hay que haber un cambio desde adentro que tiene que ver con lo que nosotros hagamos desde afuera. Y mi organización está muy orgullosa de ver la comprensión entre cubanos. No importa dónde estés, en el mundo entero somos cubanos. Que cada día vemos que el gobierno se preocupa más por nosotros. Antes yo me sentía solita en mi ciudad, en Santa Etienne, y ahora vemos que Cuba está en todas partes. Esto es una forma de que seguimos siendo cubanos y que necesitamos ese abrazo del que nos siente, del que nos añora, del que nos seca una lágrima cuando añoramos a la familia. En mi caso yo añoro mucho el azúcar de caña, siempre los recuerdo, el molderla, la harina que me hacía mi mamá. Y yo digo, si encontrara un cubano que me entendiera, todo sería mucho más fácil. ¿Por qué todavía hay quienes se empeñan en cambiar el discurso si los propios protagonistas lo califican de satisfactorio, oportuno y necesario? Cubanos de aquí y de allá dialogaron sobre la isla y sus destinos en un contexto distinto desde los ámbitos económico, legislativo y tecnológico. Toca ahora a la mayor de las Antillas esbozar el camino en función de incrementar la participación de los cubanos residentes en el exterior en el desarrollo socioeconómico de Cuba y en procesos de carácter eminentemente político. Es también menester proyectar una imagen viva de Cuba con sus luces y sombras a partir de las oportunidades que ofrece el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La mayor parte de los connacionales
mantienen un vínculo estable y fluido con la patria, comparten sus éxitos, se solidarizan con nuestras causas, se muestran interesados en la situación del país y en aportar y contribuir a su desarrollo socioeconómico. Más aún, al hacerlo aflora y contagia ese sentimiento misteriosamente profundo que provoca esa que también Martí calificó de dulcísima palabra, cubano. Quienes portan ese gentilicio con orgullo fuera de Cuba son los mismos que encumbran las palabras del sabio don Fernando Ortiz. No basta para la cubanidad tener en Cuba la cuna, la nación y la vida. Aún falta tener la conciencia. Palabras que ponderó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien además definió el encuentro como un ejercicio estrictamente cubano, entre cubanos y para los cubanos. Que sea precisamente la independencia y la soberanía de la nación la prioridad compartida, ha hecho posible que se avance de manera resuelta e irreversible hacia objetivos comunes, sin que las diferencias políticas, ideológicas o de otra índole puedan impedirlo. Una vez más, la cultura se confirma como el factor principal que nos identifica, nos une y nos enorgullece. Al destacar nuestra cubanía, aspiramos a estimular los vínculos con las nuevas generaciones de cubanos residentes en el exterior a través del fortalecimiento de los nexos culturales e históricos con su país o el de sus padres. Con energía renovada, Cuba asume esta nueva etapa en defensa de la nación en circunstancias donde la movilidad de nacionales hacia el exterior es elevada, pero coherente con la realidad del Caribe, la región y el planeta. El total estimado de 281 millones de personas que vivían en una nación distinta a su país natal en 2020 es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970, según informes sobre las migraciones en el mundo del 2022. Ese propio texto advierte que en Cuba el saldo neto migratorio anual negativo se ha ampliado de forma sostenida en las últimas 2 décadas y se prevé que estas tendencias migratorias se mantendrán al menos hasta 2030. Nuevas luces sobre el tema buscamos con el doctor Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Nosotros queremos poner en contexto nuevamente todo el diálogo de la nación y su migración que aconteció hace pocos días y quisiera que nos comentara cuál de los temas abordados o de manera general la conferencia, ¿qué fue lo que resultó más novedoso para usted? El saldo para mí principal de la conferencia, primero es que se hizo. Y lo segundo, que nos indicó a todos, a los que estudiamos, a los que gobiernan, a los que están fuera de Cuba, sean emigrados, sean cubanos residentes en el exterior, en todas las categorías, que existe una agenda amplia de temas a tratar, a solucionar, pero que nos pueden unir. Y el otro salto importante es que Cuba da el mensaje claro que necesita de su población. Es decir, por muchas razones, entre ellas demográficas, Cuba necesita de su población incluso que está en el exterior. En términos demográficos, que usted lo acaba de mencionar, ¿cuánto implica para la nación esa tendencia sostenida a la movilidad de nacionales hacia el exterior? Sucede que Cuba hoy ya es el país más envejecido de América Latina y el Caribe. El más envejecido, muchas veces se dice que es el más envejecido. 22,9% de los efectivos de población del país pasan de 60 y más años. El envejecimiento lo deciden 2 factores fundamentales. Uno, la capacidad reproductiva de la población, los nacimientos. Y en ese sentido, Cuba tiene una tendencia a tener baja capacidad reproductiva, es decir, pocos nacimientos, lo cual también es una tendencia que no comenzó en la década de los 50 del siglo pasado, viene de anterior, pero que se fortalece mucho más a partir del año 59, 60, 72. Y Cuba está por debajo del nivel de reemplazo, es decir, que una mujer al terminar su ciclo reproductivo haya tenido 2 hijos, uno como mínimo hembra, para continuar la reproducción. Nosotros estamos por debajo del nivel de reemplazo desde 1978. Cuba se está constantemente envejeciendo y perdiendo población. Ese es el primer elemento que decide el envejecimiento, pero el segundo que está incidiendo en el caso cubano en particular es la migración. ¿Por qué? Porque la migración incide en la estructura por edades. ¿Quiénes migran normalmente? Las personas jóvenes, en plena capacidad productiva y reproductiva. Y por tanto incide en esa estructura por edades
envejece esa estructura por edades porque salen esencialmente personas jóvenes. Y en segundo lugar, en el monto total de la población, porque tienes un saldo de menos 30, menos 40.000 personas en un año, lo cual es un saldo de significación. Más allá de la forma de cálculo del saldo, porque si vamos a ver eso, próximamente tendremos un nuevo forma de cálculo para que realmente sea lo que realmente es. Tenemos un saldo migratorio sostenido en el tiempo. Y entonces ese es un elemento fundamental que incide en el envejecimiento demográfico y por tanto es un elemento fundamental de la migración en función de la dinámica demográfica del país. Cuba no tiene muchas más alternativas en el tema demográfico que ir a intentar en lo posible buscar el retorno de su población en el exterior, aunque sea temporalmente. También usted ha llamado a cambiar los imaginarios en torno a la fecundidad, en torno a las migraciones, en torno a la natalidad. Coméntenos esas ideas que ya usted en varias ocasiones ha compartido. Mira, Cuba tiene una política para atender la dinámica demográfica del país, que para que se entienda más es para atender la situación demográfica del país. Reconociendo en primer lugar el nivel de envejecimiento. Por tanto, Cuba no puede apostar a una política de inmigración. Sí tiene que apostar y ha apostado, y la conferencia lo demostró, al retorno de sus nacionales. Pero no puede apostar a una política de inmigración masiva porque ¿dónde van a salir los migrantes que vean en Cuba una opción de emigrar? ¿Se entiende? Por tanto, Cuba tiene que buscar políticas que por una parte utilicen al máximo las capacidades de su población. Y ahí va también una política que en lo posible obtenga más nacimientos. Pero se trata de una política que facilite, que propicie que las cubanas y los cubanos tengamos los hijos que queramos en el país. Y fíjate cómo digo, los hijos que queramos, en el momento que queramos, en el país. Y esa es parte de la política. Por tanto, es una política que busca en lo posible propiciar más nacimientos. Hay que decir que si no cambiamos la mentalidad sobre el tema migratorio en particular, si no cambiamos la mentalidad sobre la importancia de atender la migración, entender las causas que generan migración, ya sea interna o externa, si no cambiamos la percepción de que el que se va no retorna, el que se va es mi enemigo, sencillamente no vamos a avanzar sustantivamente en el cambio de la política hacia el tema migratorio. Gracias, doctor Aja, por su tiempo y sus consideraciones sobre un tema que marca la agenda Cuba. Expertos también en temas de política internacional advierten que como nunca antes se adquiere una conciencia de que la emigración es un tema de la historia reciente cubana. Es una asignatura que debe ser estudiada, investigada y documentada como única alternativa para trasladar las enseñanzas a las jóvenes generaciones que ya comienzan a ser actores principales del proceso. La Agenda 2030 es una oportunidad para gestionar adecuadamente las migraciones con una visión de desarrollo sostenible y para facilitar una migración ordenada, segura y regular. Por hoy sellamos el tema. Agende con nosotros un encuentro cada semana para compartir visiones de la realidad de esta isla. Consúltenos a través de las multipantallas de Cuba Visión Internacional.